Hola, muy buena tarde. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio Superior de Certificación SC en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos un gran invitado y el día de hoy nos acompaña el maestro Fernando. Más adelante les estaremos comentando el tema que vamos a abordar. Es sumamente interesante, pero sobre todo importante. Antes de dar inicio, quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. La licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho, Locución, Mercadotecnia, Pedagogía, Psicología, Seguridad Pública y Ciudadanía y Sistemas Computacionales. 4 maestrías, Finanzas, Educación, Juicios orales en materia penal y Alta Dirección. 2 doctorados, uno en educación y otro en derecho. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros a través del número de WhatsApp 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también ya contamos con TikTok. Nos pueden encontrar con el hashtag Soy Insigne. También hago de su conocimiento que actualmente tenemos 3 diplomados activos. Quien los está impartiendo es el doctor Juan Jesús Rodríguez Ramírez. El primer diplomado es tanatología, es nuestra octava generación, el segundo es desarrollo humano y el tercero es espiritualidad. Para mayor información nos pueden enviar un mensajito por vía WhatsApp o bien también nos lo pueden dejar por vía Messenger a nuestro Facebook Insigne Colegio Superior de Certificación SC. Les hago una cordial invitación que este sábado 22 de junio tendremos nuestro desayuno sesión del Insigne Barra Internacional de Profesionistas, donde se llevará a cabo en el restaurante Huacando, como referencia en la colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, a las 9:30 de la mañana. Estaremos publicando nuestro flyer en nuestras redes sociales y están cordialmente invitados. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida al maestro Fernando Aranda. Muy buena tarde, maestro. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes y a sus órdenes. Excelente, maestro, como mencionaba el día de hoy, nos trae un tema sumamente interesante, pero sobre todo importante. Antes de dar inicio, me gustaría que nos compartiera un poquito acerca de usted para que lo conozca nuestro radio escucha. ¿Quién es el maestro Fernando? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le apasiona? Bueno, pues muchísimas gracias. Un servidor se dedica a la postulación de forma particular, de hace aproximadamente 16 años. Tengo una formación desde el sistema penitenciario, tengo formación en diferentes empresas, en áreas de homicidios. Eh, Tengo un posgrado en Derecho Penal por parte de la UNAM. Yo soy egresado, cursé la licenciatura en la UNAM, un posgrado en la UNAM. Tengo diferentes diplomados en Psicología Criminológica, Juicios Orales, en Amparo Penal. Actualmente soy estudiante de la maestría en Derecho Constitucional. Eh, Cursos diferentes en diferentes instituciones y he estado laborando principalmente en la cuestión, en la materia penal en cuestión de la defensa y la asesoría privada. La diferencia entre la asesoría y la defensa es que propiamente la defensa vamos en representación de los investigados, de los imputados, de los acusados, y de la asesoría jurídica privada es en cuanto a las víctimas. Eh, la mayor parte de mi desempeño ha sido de representar a las víctimas, curiosamente. Esa es la trayectoria de un servidor. De los hobbies, de las pasiones, bueno, soy una persona que le gusta hacer deporte, me gusta caminar, me gusta un poquito trotar, correr, me gusta practicar el box, a pesar que, bueno, ya no tengo la edad como para practicarlo de forma tan fuerte, lo sigo haciendo, pero despacio, ya, un poquito más, ya más despacio. Me gusta leer, me gusta muchísimo leer los temas tanto jurídicos como también cuestiones de espiritualidad, cuestiones de crecimiento y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Me gusta muchísimo el conocer lugares diferentes, me gusta muchísimo la vegetación,
me gusta mucho visitar las playas y sobre todo tener esa convivencia con, el- con las personas para un momento dado seguir creciendo de diferentes formas en la comunicación con las personas que nos dan esa oportunidad de platicar, de aprender y de crecer. Es lo que yo le pudiera comentar de la trayectoria de un servidor, de mis hobbies, de lo que me gusta. No sé si algo quisiera que se precisara con todo gusto. Excelente, maestro. Maestro, yo a usted le preguntaría, ¿por qué decide estudiar derecho? ¿Qué le llama la atención del tema jurídico que lo lleva a estudiar derecho a usted? Bueno, eso es toda una historia de vida en donde ya es una vocación y es algo que uno eh, pudiera tener desde pequeño, que lo va desarrollando con el paso del tiempo. El estudiar Derecho me ha dado la oportunidad de poder ir aprendiendo el por qué estudié Derecho. Muchas veces, eh, inconscientemente, decimos, nos gusta esto sin saber propiamente por qué nos gusta. Conforme al paso del tiempo vamos teniendo el aprendizaje, vamos obteniendo la satisfacción de poder servir, de poder ayudar, de poder formar también parte de las historias. Y de ahí que propiamente cuando estaba yo en la preparatoria, yo decía, bueno, me gusta muchísimo la historia, pero también me gusta el derecho, siempre con una inclinación a la cuestión social. Dije, bueno, no creo que me quede en derecho, y me quedé en derecho. Y de ahí fue toda una historia porque me empezó a gustar las materias, pero más que otra cosa me empezó a llamar muchísimo la atención la área penal. Propiamente fui descubriendo poco a poco que estaba tomando la mejor decisión de mi vida según mi perfil, según mi forma de pensar. Porque bueno, el área penal propiamente va dirigida para la gran parte de la sociedad, en donde todos podemos cometer algún delito de forma culposa muchas veces, no porque podamos cometer ese delito de forma culposa, merecemos que se les sea señalado, que merezcamos una penalidad grave. No es así. Indudablemente también nos encontramos en una situación social, cultural, en donde todos podemos ser víctimas de fabricación de delitos. Podemos encontrarnos de que a lo mejor hay señalamientos equivocados. Entonces, lo más bonito del derecho penal para mí, para poderlo ejercer, ha sido defender personas inocentes que por un mal día, un mal momento, un mal horario, tuvieron que ser detenidos por una equivocación o por una fabricación de delitos. Entonces, es muy interesante, muy objetivo lo que estoy diciendo. No estoy inventando, no estoy creando historias, sino que realmente el derecho penal va inclinado a eso. La mayor parte de la investigación es por parte pues, del órgano autónomo, que es el Ministerio Público. Muchas también del otro lado, ¿no? También como víctimas. Muchas no pueden llegar ni siquiera ante un juez de control por la misma carga laboral que tiene el Ministerio Público. Entonces también hay una gran satisfacción el poder servir a las personas, el poderlos apoyar en la investigación y que realmente se busque la legalidad y en algunos casos la justicia, que son términos muy distintos, ¿no? Porque muchas veces decimos, las autoridades imparten justicia. No es así, no es así. Algunos casos se podrá lograr, pero la mayoría de los casos lo único que se imparte es la legalidad, lo que está en las leyes. Pero justicia muy difícilmente. Razón de ello de que, bueno, el por qué estudiar derecho era una vocación que ya teníamos desde pequeños, las fuimos descubriendo, la fuimos desarrollando y hoy en día la seguimos confirmando. Es lo que yo le pudiera comentar, el por qué estudiar derecho. Excelente, muy bien, maestro Fernando. Maestro Fernando, ¿por qué dificultades cree que hayan atravesado las y los abogados ahora que vivimos este tema de pandemia? ¿Por qué Bueno, dificultades pues ustedes atraviesan? es un tema muy escabroso. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se cerraron muchísimas instituciones, ¿no? Bueno, se cerró el Poder Judicial
local, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, juzgados familiares cerraron, los juzgados civiles, juzgados mercantiles. De ahí que, bueno, el gran tema para todos los postulantes fue, pues, si no hay en dónde ejercer la profesión, en dónde llevar los juicios, en dónde hacer las representaciones, pues, ¿cómo podemos ejercer? Y de ahí que también nos encontramos en que, pues, si no ejercemos, no podemos tener los ingresos. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a nuestros representados y a la vez nuestros representados apoyarnos si no había forma de poder llevar a cabo esos procedimientos, esos procesos judiciales? En materia penal, pues también fue todo un tema porque, eh, pues en las agencias del Ministerio Público, pues no había personal y además era un tema de que estaba muy, muy limitado el poder ingresar, contagios. También se fue un tema muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como penalistas hacíamos? Doble cubrebocas, careta y hacer las representaciones. No dejó de existir los delitos, pero también los policías dejaron de llevar a cabo esas detenciones, esas aprehensiones en su momento por este tema. De ahí que el tema relacionado precisamente a este programa es la violencia familiar. Se disparó la violencia familiar terriblemente durante la pandemia. ¿Por qué? Porque entonces ya se mantenía eh, más tiempo las personas en su hogar y de ahí se generaba la violencia, de ahí se disparaba. Un ejemplo a lo mejor muy, muy mm, común, vulgar, popular. No exactamente podría yo señalar que la violencia familiar es ejercida solamente por los hombres, pero ¿qué sí fue lo que pasó? Que los hombres al estar en casa, pues se disparó la violencia familiar, el estrés también generado por la pandemia, por la preocupación, la preocupación por contagiarse, el estrés por la pérdida de muchísimos familiares, generó violencia. Y de ahí que, bueno, esas fueron las complicaciones más graves para a los abogados durante este tiempo. Los que trabajaban dentro de alguna institución, bueno, tenían sus ingresos. Para los postulantes, que somos muchísimos abogados, a los que somos postulantes, muchísimos, yo creo que prácticamente somos más del 70% de abogados postulantes, pues nos quedamos sin poder seguir trabajando, sin poder laborar, sin poder seguir apoyando a nuestros representados y de esa forma, en consecuencia de, también no tuvimos ingresos económicos. De ahí que tuvimos que alternar diferentes alternativas, diferentes actividades, y que bueno, pues las tuvimos que combinar y seguramente hubo todavía un rezago actualmente para seguirlas haciendo, porque bueno, todavía vino una crisis económica y que muchísimas personas no han podido, no hemos podido poder pues regresar a lo que realmente habíamos vivido antes de la pandemia. Sí, efectivamente coincido con usted. Justo ahorita que hacía mención acerca de la violencia y en temas en el tiempo de pandemia, fue algo muy desafortunado, ¿no? Las estadísticas mencionan que es donde hubo más feminicidios porque en ese momento es cuando la mujer convive más en casa, con los hijos, con la pareja, con la familia. ¿Cuántas mujeres no fueron violentadas, perdón, precisamente porque el encierro te lleva a conocer mejor a la persona con la que vives, ¿no? Hay más tiempo de convivencia y muchas veces no estaban preparados para ello. Entonces, sí, desafortunadamente atravesamos por esto, por esta situación, ¿no? Muchos feminicidios porque fueron violentadas en casa por hijos, por su pareja, por su propia familia, por su mamá, por su papá. Entonces, pues sí, coincido con usted, maestro Fernando. Maestro Sí, así Fernando, fue. Sí. excelente. Como bien mencionaba al principio, el día de hoy nos trae un tema muy importante, que es la violencia familiar como delito, procedimiento para realizar la querella, denuncia y medidas de protección para la víctima. ¿Por qué ha decidido elegir este tema usted? Bueno, porque bueno, dentro de esta trayectoria que tenemos de más de 16 años postulando, es algo que es muy común en la población de México. Es algo que a lo mejor 7 de 10 casas viven la violencia familiar, si no es que un poquito más, honestamente.
No hay una estadística propiamente emitida o investigada, realizada por el INEGI, pero las cifras son muy altas. Una de las fiscalías que tiene mayor carga laboral es la Fiscalía de Violencia Familiar. ¿Por qué elegimos este tema? Porque es más común de lo que nosotros podemos eh, imaginar. Es un delito que muchas veces callamos, tanto mujeres, hombres, y sobre todo también ese delito es totalmente y altamente perjudicial para los niños, para las familias. Ese delito puede ser, se puede evitar a través de diferentes alternativas de salud mental, psicológica, de educación, de cultura, y que debemos de entender la violencia como un fenómeno social derivado también a la cultura y a los avances y retrocesos que tiene nuestra sociedad en México. Estamos invadidos por programas violentos, estamos invadidos por eh, una difusión errónea sobre lo que son los valores. Se ha disminuido esa importancia que se debe dar a los valores tanto en las instituciones como en los hogares, y que yo sí creo que es una conducta que perjudica, debilita y destruye a las familias. En consecuencia, ¿qué es lo que debemos hacer? Fomentar la cultura en la no violencia dentro de la familia y en las calles. Tenemos programas, la mayor parte de los programas en televisión abierta, en algunas aplicaciones, la mayor parte de los programas habla de violencia y un momento dado fomenta la violencia. Eh, es terrible, pareciera ser de que el ser humano mientras más ejerza violencia tiene más poder y por el contrario, el poder solamente va inclinado a la destrucción propiamente de la sociedad. ¿Y cuál es la célula de la sociedad? La familia. ¿Qué es lo que podemos entender de esto propiamente? Que si tenemos una familia sana que erradica la violencia, seguramente tendremos hijos, hermanos, padres, madres, esposos sanos que puedan ser felices y que eso también se pueda hacer la diferencia en las calles. Con ello, estaremos erradicando paso a paso la violencia, que es un tema que está invadiendo o que ha sido invadido en México durante muchísimos años, generados también por una cultura de machismo, de un feminismo radical, lo digo con muchísimo respeto, cómo se ha venido transformando las ideologías y que debemos entender propiamente que la violencia no tiene género, no tiene esa parte de los hombres son violentos por su propia naturaleza. No, la violencia es algo que se aprende, no es algo innato. Y también tenemos mujeres que son violentas y también no tiene que ver de que nazcan con la violencia, no, es algo que se va aprendiendo y se va desarrollando durante la vida. Hay varios síndromes que se pueden eh, estudiar bajo la psicología, que entonces vemos que el papá ejerce violencia con la mamá, la mami ejerce violencia con mayor, el hijo mayor ejerce violencia con el hijo menor, y sucesivamente, hasta que el niño menor pues ejerce violencia con los animalitos, ¿no? Y yo siempre hago la broma, eh, el niño más chiquito le pega al perrito, el perrito le pega al gatito y el gatito pues ya no se puede quitar porque el ratón es más hábil, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué este tema? Es meramente para conservar y poder publicitar, conservar la familia y poder publicitar la erradicación de las violencias. ¿Y cómo las vamos a erradicar? Con cultura, educación, formación, y también las tenemos que combatir de forma muy categórica y muy seria con apoyo de las autoridades, tanto ministeriales, investigadoras, como el apoyo de las autoridades jurisdiccionales. Es por eso que elegimos ese tema, porque además considero que seguramente todas las personas que nos hacen el favor de vernos, seguramente se van a identificar bajo todas estas, bajo, desen- bajo este desentrañamiento de las conductas
y de las descripciones, de las tipificaciones de las conductas. Muchas veces sufrimos violencia familiar y no sabemos que estamos sufriendo violencia familiar y no sabemos qué podemos hacer para erradicarla, para combatirla, para anularla y poder cambiar y salvar vidas. Tú lo comentabas y es muy, muy cierto. La mayor parte de los feminicidios son realizados por los familiares. Tenemos que salvar, tenemos que hacer lo que podamos para salvar vidas. ¿Cómo lo podemos hacer? Difundiendo cultura, defendiendo oportunidades, defendiendo formas de poder ayudar a nuestro prójimo, a la sociedad, entendiendo que todos podemos ser víctimas de violencia familiar. Seguramente se van a identificar y nos daremos cuenta que la violencia familiar no solamente se da propiamente dentro del hogar y bajo el núcleo de la familia, no, hay diversos temas sobre la violencia familiar. Excelente. Maestro, ¿algunas características de la violencia familiar nos podría mencionar? Bueno, tendríamos que empezar desde qué es la violencia familiar, para de ahí poder derivar las que son las características de la violencia familiar. Voy a tratar de ser técnico en el ámbito jurídico, pero a la vez voy a tratar de utilizar palabras o conceptos que puedan ser fácilmente digeribles para todos. La violencia familiar es toda acción o omisión que puede ejercer violencia. Vamos a desglosarlo un poquito. Decimos toda acción y toda omisión. Ah, caray, ¿a poco por omisión podemos ejercer violencia? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué, qué va encaminado la palabra acción? La acción es el hacer, que es la omisión, el no hacer. ¿Y podemos ejercer violencia en no hacer? Sí, por supuesto. ¿Cómo podemos ejercer la violencia en no hacer? En el abandono, en la indiferencia. Ahí podemos ejercer la violencia perfectamente y decimos, yo no estoy haciendo nada, pero estoy siendo indiferente con mis hijos, con mi pareja, o estoy generando un abandono como tal hacia las responsabilidades y obligaciones que yo tengo como integrante de la familia. De ahí que características, hacer y no hacer. ¿Qué sí podemos ejercer la violencia haciendo? Violencia física, violencia psicoemocional, violencia patrimonial, violencia económica, violencia en cuanto al tema de la decisión, de la libre decisión de poder, de los temas reproductivos. Eso es lo que podemos empezar a ver. La violencia como tal no es solamente la física. A veces ni siquiera entendemos qué es la violencia psicoemocional porque lo escuchamos y decimos, bueno, sí, se escucha muy padre, ¿no? Pero más bien se escucha muy padre el que se pueda entender como una modalidad de la violencia familiar, la psicoemocional, pero ¿qué es la violencia psicoemocional? Todos podríamos entender de una u otra forma qué es la violencia física. La violencia física es todo acto doloso, es decir, con intención de causar daño hacia nuestra familia. Una cachetada, un pellizco, porque muchas veces también decimos, bueno, solamente fue un pellizco. No, no, no. Tenemos que erradicar la violencia desde cero. No podemos justificar la violencia y decir, es que nada más fue un pellizco, fue un apretón de brazo, o nada más me empujó, no me causó lesiones graves. A lo mejor las lesiones que tengo ni siquiera pudieran pensarse que son las conocidas primeras, ¿no? Que van de 0 a 15 días, o del primer día, perdón, a los 15 días, ¿no? La violencia física es toda acción que pueda causarle dolor o afectación a la otra persona. Un pellizco, un empujón, una mordida, jalar el cabello,
Eso es violencia física. Eso es una forma de acción en donde hay un dolo, una intención de querer causar daño, de querer lastimar a a los miembros de la familia. Eso es un delito de violencia familiar, modalidad física. Eso es muy interesante, porque muchas veces hemos encontrado algunas opiniones de diferentes personas. Es más, yo me atrevería a decir que hasta de maestros, de ministerios, bueno, de ministerios públicos, no generalizo, algunos sí, y que también es todo un tema, ¿no? Porque cuando hemos tenido el- la, pues el favor de hacer las representaciones de las víctimas, pues muchas veces dicen, bueno, ¿qué le hizo su esposo? Un decir. Pues y es que me empujó y me tiró al suelo y me dio una patada en las piernas. Pero no podemos acreditar esas lesiones porque no se pueden ver en en el cuerpo, ¿no? Sin embargo, dicen, es que ¿a poco eso es violencia? No, sí, sí, sí es violencia y se tiene que iniciar una investigación a través de la carpeta de investigación. Vaya la expresión. Eso es muy importante, que no quedemos callados, que tenemos que luchar y combatir y enfrentarnos a las autoridades para que nos hagan caso y puedan en su momento decir si es violencia física. Retomando el comentario que había realizado hace unos momentos sobre que hay maestros que todavía a nivel licenciatura, algunas escuelas medio eh, alejadas de la realidad, hasta dicen, son chismes, ¿cómo las sesiones que no son menores de 15 días, ni siquiera son punibles? No puede ser violencia familiar. Y entonces uno se queda preocupado y dice, ¿cómo puedes decir que son chismes? ¿Cómo puedes decir que esa violencia física sea chisme? De ahí que a lo mejor la inquietud de hacer valer esas voces, hacer escuchadas esas voces que muchas veces sufren sobre esa violencia física y que no son atendidas y que no son escuchadas y que son menospreciadas, entendiendo que la violencia física también es una bola de nieve. Primero empezamos por un pellizco, empezamos por un empujón, un jalón de cabellos, una patada, un golpe con el puño cerrado, una cachetada, y cuando menos nos damos cuenta ya estamos bajo una tragedia de feminicidio. Eso es tener mucho cuidado. Por eso la responsabilidad que tenemos todos los operadores jurídicos es muy alta para la protección de la célula del Estado, que es la familia. De ahí que debemos estar conscientes de saber qué es violencia física. No necesariamente tiene que existir una clasificación de lesiones mayores de 15. Por supuesto que no. Y debemos ser categóricos y defensores de las personas que sufren violencia, desde niños, mujeres, hombres, personas ya con una edad avanzada. Tenemos que ser defensores de esos grupos vulnerables que somos y seremos, que fuimos, somos y seremos seguramente en algún momento. Tenemos que erradicar esa violencia, tenemos que combatirla. Una vez que hemos podido platicar de forma muy general y a lo mejor muy, con conceptos muy, eh, a lo mejor, ¿cómo llamarle? Conceptos muy básicos. Reitero, la idea es transmitir la información, no ser muy técnico jurídicamente hablando. Eso lo tendremos que hacer ante las autoridades correspondientes, es hacer ver qué es la violencia física y de dónde a dónde comprende, desde lo más mínimo hasta que ya son golpizas y con el espíritu de evitar fatalidades, porque muchas veces de un empujón puede caer la víctima y pegarse en la cabeza. Tenemos que erradicar la violencia física. Y bueno, ahora entraremos a ver el tema sobre la violencia psicoemocional. Y es un tema muy rico, porque muchas veces somos víctimas de la violencia psicoemocional y no sabemos que lo somos.
porque no sabemos qué implica la violencia psicoemocional. Y bueno, la violencia psicoemocional es toda aquella maltrato verbal, vamos a llamarlo así, que va originando una alteración en la parte psicoemocional de la víctima, que va generando una alteración en la autoestima de la víctima, una alteración emocional, psicológica de la víctima. ¿Y cómo se lleva a cabo esa violencia psicoemocional? Algo que no nos damos cuenta y que lo ejercemos es empezar a identificar a las personas bajo conceptos que pueden denigrar propiamente a la persona con palabras destructivas, vejaciones, humillaciones, intimidaciones, amenazas, los celos, la celotipia también es una violencia que entra en la modalidad psicoemocional. Es que mi novio, mi esposo, mi novia o mi esposa es muy celoso. Me dice, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Que le mande una foto, que ya estoy engañando. Y no nos damos cuenta que eso es una violencia psicoemocional. Y es terrible. ¿Por qué? Porque es algo que se ha vuelto normal en la sociedad. Y entendamos que la normalidad no quiere decir que sea sinónimo de la salud mental, de la salud de la pareja, de la salud familiar. Eso no lo podemos evitar, ¿no? No lo podemos decir. Es algo, perdón por la expresión, me distraje un poquito. Eh, no podemos nosotros decir, es algo que se debe de aceptar. No es aceptable la- los celos, la celotipia como tal, porque todos de otra forma generamos celos o tenemos celos, pero mesurados, controlados. De hecho, tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos y en las personas que nos rodean. No deben ser aceptados, pero propiamente, hablando jurídicamente, los celos deben de traspasar esa línea de lo aceptable, vamos a llamarlo así, de lo que no causa daño, a lo que sí ya causa daño, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que en las relaciones como tal se dan los celos, se dan las amenazas, se dan las humillaciones, el control propiamente de una persona hacia la otra a través de los comentarios es violencia familiar en su modalidad psicoemocional. Las vejaciones, los insultos, las humillaciones, terriblemente, ¿no? Y es algo que no nos damos cuenta y que seguramente, muchísimas de las personas que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, se van a identificar las amedrentaciones, las amenazas, y debemos de entender, obviamente, es todo un tema muy amplio, cómo se pueden dar las amenazas. Las amenazas pueden ser verbales, como también poder hacer actos, como por ejemplo con un arma eh, de fuego, sacarla, dirigir el arma, apuntarla hacia la víctima, es terrible. Sacar una arma pues, cortante y decir, aquí está, mira lo que te va a pasar, ¿no? Propiamente, si quitamos el arma y nada más decimos, mira lo que te va a pasar, pues no quedaría como la parte de la amenaza propiamente, ¿no? Pero si ya agregamos el arma, ya se vuelve una amenaza. Y entonces hay una afectación en lo psicoemocional de la víctima. De ahí que debemos identificar propiamente qué es la violencia familiar, también en el ámbito psicoemocional, en la parte psicológica, vamos a llamarlo así de una forma más abreviada, cómo somos afectados y cómo podemos generar la violencia sin darnos cuenta. Habrá también novias, que así es en la realidad, así es en la sociedad, que golpean a los hombres, esposas que golpean a los hombres, y que es un fenómeno todavía mucho más difícil porque
Si de por sí a la mujer, lamentablemente, no se le da la atención que merece y que debe a las autoridades por evitar trabajo, por decir es que son chismes, es que señora, mejor váyase a buscar una autoridad administrativa con una sanción administrativa aquí en el Ministerio Público, no le vamos a hacer caso. A los hombres, cuando son víctimas, también es todo un tema. ¿Qué es en menor proporción? Por supuesto que es en menor proporción. En el ámbito físico, no en lo emocional. En lo emocional, ahí vamos, echando competencia entre la mujer y el hombre. La violencia psicoemocional, ambos la ejercen, sin darse cuenta que es lo más importante de todo, identificar el problema para buscar la solución en el problema. Entonces, bueno, una vez que hemos revisado o hemos tocado muy ligeramente la violencia familiar en su modalidad psicoemocional, pues seguramente tendremos que tocar ya otros ámbitos como la violencia económica dentro de la familia. ¿Cómo se da la violencia económica? Hemos escuchado sobre la violencia económica en su modalidad familiar muy poco, o tal vez nunca lo hemos escuchado, y se da. Y entonces el Código Penal señala perfectamente cómo se da la violencia económica, pero a veces poderlo ejemplificar a la realidad y a la ejemplificación ya no es tan fácil para las personas, ¿no? Y entonces yo me voy a atrever a poner uno, dos, a lo mejor hasta tres ejemplos para poder entender qué es la violencia económica dentro de la familia. ¿Qué pasa con a lo mejor, voy a poner un ejemplo muy brusco, en donde hay un control en lo económico dentro de una familia? El proveedor, sea mami, papi, sea esposo, esposa, uno de los integrantes se dedica a las labores domésticos, sea hombre, sea mujer, y la persona que es proveedora gana 10 pesos. De esos 10 pesos le da 50 centavos a la persona, si acaso. Y lo demás, todo se lo, todo se lo invierte o lo gasta en otras cosas. Pues eso es violencia económica. El poder controlar a las personas dentro de un hogar a través de lo económico, eso es violencia. O otro ejemplo, ¿no? Para poderlo hacer un poquito más claro y que seguramente lo han vivido. La tarjeta de crédito la tenemos en la mesa, la agarramos y la utilizamos sin el consentimiento de la persona. En un principio se podría pensar que es un robo, no necesariamente. Ya se está ejerciendo esa violencia porque no hay una autorización como tal. Una pensión que recae en una tarjeta eh, de débito, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que a lo mejor va y cobra esa pensión, de esos 5 pesos que están depositados, agarra cuatro y le dan un peso a la persona que tiene derecho a esa pensión. Pues eso es violencia económica. Y entonces tenemos que empezar a diferenciar ahora qué es lo que pasa en el ámbito económico, cómo podemos ser controlados y cómo podemos controlar a las personas a través del dinero, a través de la economía. Y que eso difícilmente es publicitado, informado, todo conocido. Eso es violencia económica. Entonces, por ahí, cuando agarremos la tarjeta de la persona adulta mayor para ir a cobrar y agarremos dinero de ahí, estaremos haciendo un delito. Tenemos que ser claros en eso. Estamos cometiendo un delito. Y posiblemente podemos entrar a ver qué es la violencia, bueno, el delito de violencia familiar y moralidad patrimonial. Vamos a hacerlo un poquito más así breve, ¿no? La violencia patrimonial, ¿qué es? Bueno, es en relación a los a los bienes muebles e inmuebles propiamente, alterar la posesión, perturbar la posesión de los mismos, quitar la, eh, lo- la propiedad a una
a un familiar de diferentes formas, ¿no? Desde la psicológica, la física, a través de esas violencias, pues también se da esa violencia patrimonial de los objetos, de los papeles personales, cuando eh, vamos y sustraemos los documentos, como el acta de nacimiento, todos los documentos que pudiera ser personales de la persona, la CUR, constancia de estudios, carnet médicos, se los sustraemos, eso es violencia familiar también. Entonces la violencia patrimonial es mucho más amplia. ¿Cuántas veces no hemos visto que dentro de las masas hereditarias se da estos casos en donde fallecen los titulares de la propiedad, que son los familiares adultos regularmente, y se empiezan a llegar los hermanos y a quitarse todo, o un hermano era el que cuidaba al papá, a la mamá, a los papás, y fallecen, y llegan, invaden ese espacio sin tener ni siquiera esa certeza jurídica de las disposiciones finales de las personas, ¿no? A través de un testamento, regularmente. Entonces, ¿se da esa violencia? Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el hermano e invade el espacio de la propiedad o de la posición? Porque es muy importante señalarlo, no necesariamente tiene que haber una propiedad, sino también una posición. Si el hermano tiene la posición como tal, que está ocupando un bien inmueble, llega el hermano y mete el carro, saca sus cosas, ¿no? Pues eso es violencia patrimonial, eso es violencia familiar en su modalidad patrimonial. Y bueno, podríamos revisar propiamente por último lo que es la violencia en cuanto al tema de la reproducción, en donde las parejas, una de las personas que integra la pareja empieza a impedir, a forzar a la reproducción, ¿no? Es decir, yo quiero que te embaraces y obligamos a nuestra pareja a embarazarse o a no embarazarse. Es una decisión y es una libertad totalmente de la persona, en este caso de la mujer, en tomar. Y que debemos estar conscientes que también el tratar de perturbar esa decisión es violencia como tal. Entonces, una vez que hemos revisado este tema de qué son las violencias, y digo, tendremos que llevar una plática, prácticamente una plática por cada tipo de violencia que hay para poderla describir y para un momento dado poder desahogar muchísimas dudas que pudieran tener sobre estos temas. Pero en general y de forma muy genérica, podemos decir o podemos haber explicado lo que son las violencias dentro del ámbito familiar y no solamente quedamos con la idea que es física o psicoemocional. ¿Y qué implica la psicoemocional? Es muy amplio el tema y que seguramente parte de las dudas que tendrá nuestro público va a ser, ¿y cómo lo acreditamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo iniciamos? ¿No? Pero bueno, platíqueme usted si en un momento dado tiene dudas, preguntas o quiere hacer algún comentario o si alguien más le está haciendo preguntas sobre este tema. Excelente, ¿no? Pues muy interesante esto que nos comparte maestro Fernando. Efectivamente, este recorrido que nos ha dado acerca de la violencia, eh, erróneamente muchas veces pensamos que solamente somos violentados si nos golpean, y no, efectivamente, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia verbal, como bien usted mencionaba, y es muy importante tener este tipo de conceptos. Yo a usted le preguntaría, ¿qué penalidad tiene la violencia familiar? Aquí en la Ciudad de México es de 1 a 6 años de penalidad. Perfecto, excelente. Y como usted nos hacía referencia, ¿cómo acreditar la violencia familiar? Bueno, es un tema muy, muy, muy interesante. Tenemos que advertir primeramente, eh, ¿cómo vamos a iniciar la noticia criminal? Es decir, ¿cómo le vamos a informar al Ministerio Público de lo que está pasando? ¿Y bajo qué concepto? ¿Por una querella o por una denuncia? Regularmente la violencia familiar se inicia por querella. La violencia familiar inicialmente va dirigida a
o más bien puede ejercida a esposos, esposa, esposo, cónyuge, concubino, perdón, concubina, padres, hijos, abuelitos, nietos, entre hermanos. Regularmente, esa es la violencia familiar en las cuales se puede ejercer la violencia familiar. Pero todavía no nos ahorquen, porque más adelante vamos a platicar sobre la violencia familiar equiparada. Pero por el momento platicaremos a quién va dirigida inicialmente la violencia familiar. Cuando están esos opuestos, se inicia a través de una querella. Es decir, la intención del gobernado, del ciudadano, de la víctima, de quejarse ante la autoridad. Sin embargo, se convierte en oficio cuando es ejercida la violencia por más de dos personas. Es decir, dos hermanos ejercen violencia contra otros hermanos. Eso ya es un delito de oficio y se debe iniciar con una denuncia, ya no con una querella, ¿no? A través de armas de fuego o armas punzocortantes. Ya es denuncia, ya no es querella. Cuando la mujer está embarazada, ya no es querella, ya es denuncia. Después de que haya tenido su bebé, la mujer, 3 meses después, y se ejerce violencia contra ella, no es de querella, ya es una denuncia. Menores de edad, no es de querella, es denuncia. Personas adultas mayores, ya no es de querella, es de denuncia. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la querella podemos otorgar el perdón, es decir, nosotros tenemos el interés jurídico de quejarnos y también tenemos la posibilidad de otorgar el perdón legal para que se cierre o cese la investigación o para que se termine el procedimiento o el proceso penal. Pero cuando es de oficio, ya no hay marcha atrás por parte de la víctima. Se va a tener que llegar a las últimas consecuencias legales, a las sanciones correspondientes, para un momento dado evitar la violencia familiar, sancionarla. Entonces, ¿por qué hacer esta distinción primeramente? Porque tenemos que iniciarla con una querella o con una denuncia. Y la podemos hacer de dos formas. Una, ir presencialmente ante el Ministerio Público y decir, me acaban de violentar, ir al Ministerio Público escribiendo, denunciando a través de una promoción, ingresar a por oficial de partes, denunciando o creyéndonos la violencia familiar, existiendo que en esta primera parte son las dos posibilidades. Cuando se haya sufrido la violencia familiar y que se hace la denuncia posteriormente a los hechos, o en su caso, cuando se está cometiendo el delito de violencia familiar, pedir el auxilio correspondiente a la sociedad y a las autoridades policiales para que lleguen a hacer la detención y entonces presentar a la persona ante el Ministerio Público y se inicie la investigación como tal. ¿Qué es lo más importante señalar? Que todo Ministerio Público está obligado a recibir las querellas y las denuncias. Si hay o no hay materia, será decisión del Ministerio Público con base a los datos de prueba proporcionados, con base a las entrevistas ministeriales. Pero de cajón nos deben de recibir todo documento, toda denuncia, toda querella y debemos ser atendidos las 24 horas del día. Me ha tocado ver en diversos momentos cuando llegan las víctimas al Ministerio Público y dicen, no, véngase mañana. O no es aquí, le corresponde en la Fiscalía Especializada. O sabe qué, es que usted tiene la culpa. Véngase dentro de 2 horas. Nos tienen que atender. Debemos de ser tolerantes y conscientes que siempre hay trabajo en el Ministerio Público, pero eso no implica que nos digan, véngase el día de mañana. Una vez que ya iniciamos nuestra denuncia, nuestra querella, para acreditar las lesiones físicas, las violencias física,
va primeramente en el deber ser, es que nosotros hagamos la narración de los hechos para que nos den eh, un, un pase con el médico legista, un oficio para ir con el médico legista y vean nuestras lesiones. Siempre y cuando las lesiones sean, vamos a llamarlo así, que no pongan en riesgo la integridad o la vida. ¿Qué puede ser? Un golpecito, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Patadas, puños, pero que no haya pasado a mayores. Sino lo primero es hacer la atención médica de la víctima. Lo primero es la atención médica. Primero vayas al hospital, vayas al médico, nos trae su historial clínico y ahora sí, ya lo pasamos con el médico legista. El médico legista no nos va a atender, solamente nos va a clasificar. Entonces, es lo primero que debemos de hacer para acreditar la violencia físico, la violencia física a través de un historial clínico, a través del certificado de lesiones que emite el médico legista y, por supuesto, de nuestra narración de los hechos, de nuestra entrevista ministerial o la narración de los hechos que está dentro de la entrevista ministerial y hacer la querella correspondiente o la denuncia correspondiente. Es decir, ¿cómo podemos acreditar la violencia física? Historial clínico de un médico particular, porque eso es válido. La receta, aunque sea la receta, decir al médico, eh, ¿cuál es la descripción del diagnóstico? Ah, pues tienes tres, cuatro hematomas, ¿no? Curaciones. Que lo señale el médico, aunque no sea de la fiscalía. Lo primero, debemos de buscar salvaguardar la integridad física de la víctima. Si ya se va a un hospital, bueno, el hospital estará obligado a rendir el informe clínico al Ministerio Público. Está obligado, está obligado. Entonces, de esa forma podemos acreditar la violencia física sin pasar por alto las testimoniales. Hay personas que se puedan advertir, los hijos, los hermanos, los abuelos, cómo se dieron los hechos. Ellos también son un dato de prueba con la cual se puede acreditar la violencia familiar en su modalidad física. Ya actualmente, muy fácilmente con las videograbaciones como tal, que se puedan realizar a través del dispositivo celular y poder grabar los hechos. Estamos acreditando cómo se está dando la violencia física. Y bueno, nos preguntaremos cómo se puede acreditar o con qué datos se pueden acreditar la violencia familiar y soledad psicoemocional. Pues bueno, regularmente, a través de las periciales, de la intervención del perito en psicología, de las periciales en psicología forense, para que pueda determinar el grado de afectación. Primero, si hay afectación y el grado de afectación y cuántas terapias se requiere, terapias psicológicas, para que la persona pueda recuperar un poco o poder restablecer esa salud mental. Que es un tema muy interesante, la reparación del daño, en cuanto a en ese ámbito de la violencia familiar. ¿Por qué digo regularmente? Porque tenemos que aterrizarnos en la realidad. Tengo representadas, en ese sentido más representadas, con toda honestidad, en donde el Ministerio Público ya recibió la querella, ya se dio por entendido de que si hay violencia psicoemocional, ¿no? De que, oye, y es que me está amenazando, me está insultando, está haciendo vejaciones, me está intimidando, me está amedrentando, me está generando celotipia, unos celos terribles. Y dice el Ministerio Público, híjole, vamos a hacer la, la, la querella correspondiente. Te giro o te doy tu oficio, fírmala aquí, que te va a decir, no voy a decir el nombre de la institución, eh, para que dé intervención el perito en psicología. Pero ¿qué crees? Que la intervención del perito en psicología hoy, 18 de junio de 2024, te recibo tu oficio y te doy cita para que seas intervenido con el perito en psicología para el 10 de marzo de 2026. ¿Eh? Sí. Si no, vayan y pregunten allá afuera de las fiscalías. Ahí, no voy a decir el nombre,
para allá fuera de Río de la Loza. ¿Hasta cuándo dan fechas para un momento dado darle la intervención del perito en psicología para ver si hay o no hay afectación psicoemocional en la víctima? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los postulantes? Pues buscar alternativas como peritos en psicología particulares, buscando alternativas para cubrir esos honorarios, esos gastos. A veces los ponemos nosotros como abogados. Y es la forma en la cual podemos acreditar la violencia psicoemocional, en donde se pueda decir un perito en psicología a través de diversas pruebas, tanto científicas y proyectivas, que efectivamente hay una afectación en la psique, en la autoestima de la víctima. Que eso es otro tema muy, muy, muy importante, ¿eh? Cuando dan intervención a los peritos por la misma carga laboral en las fiscalías, ¿qué es lo que hacen? Vamos a hacer pruebas que van a depender de mi criterio, de mi experiencia, pruebas proyectivas. Y hasta ahí. Hacemos, y eso no es válido. Legalmente, bajo las exigencias de la psicología, pues no puedes determinar con la experiencia solamente de la subjetividad del perito en psicología. Debes ir acompañado siempre de las pruebas científicas. Y ese es otro tema mucho más grave, porque las pruebas científicas tienen un tiempo para realizarlas. Y los peritos que están dentro de las fiscalías, ¿qué es lo que dicen? Pues es que, pues hágalo rápido, y a lo mejor el tiempo para hacerlo era 1 hora y los hicieron hacer en 20 minutos, y córrale, y bueno. Por eso digo, regularmente se acredita a través de los periciales de las instituciones. Se debe de ser a través también y apoyarnos también de las periciales particulares en psicología. No nos espantemos, no nos espantemos. Sabemos, hay muchísimos, muchísimos psicólogos muy buenos, de alta reputación, muy buena reputación, y que también son nobles en cuanto al pago de sus honorarios y que no son caros, honestamente. A veces pueden ondear hasta de los 6,000 pesos y que muchas veces nuestros abogados los pagamos, pero nunca se debe de quedar impune este tipo de conductas. Busquemos la forma para que se investiguen y que sean sancionadas. Lo ideal es evitarlas desde un principio a través de estos espacios que nos hacen favor pues de apoyarnos con ello, pero buscar siempre, siempre, siempre evitarlos, investigarlos y sancionarlos. En relación a las demás violencias, regularmente se acreditan a través de las testimoniales, a través de las imputaciones directamente, a través de las documentales públicas o privadas. Regularmente es la forma de acreditarlo. Y bueno, pues por los tiempos considero que sería lo más propio para poderlo señalar de esa forma muy general. Lo que más se sufre es la violencia física y la psicoemocional. Las demás, en su caso concreto, tendremos que revisar con qué datos de prueba podemos acreditar el dicho para un momento dado que se investigue, se continúe investigando, se lleve ante un órgano jurisdiccional y se busquen las sanciones correspondientes. Excelente, maestro. Pues reitero, muy agradecida por el día de hoy, brindarnos su tiempo, sus conocimientos. Espero que nuestro radio escucha estos temas sean de su interés y como usted bien lo mencionaba, si tienen alguna duda o pregunta, nos la pueden dejar a través del Facebook Insigne Colegio Superior de Certificación. Y coincido en varios puntos de los que el día de hoy usted nos comparte, ¿no? No solamente cuando hablamos de violencia es hacia las mujeres, también hay hombres que el día de hoy están siendo violentados, pero son los menos, ¿no? Los menos casos que llegamos a escuchar. Pero efectivamente, no solamente cuando hablamos de violencia es física, también puede ser violencia verbal, eh, violencia económica, violencia sexual, y bueno, habría que tener más en cuenta estos temas, porque pues muchas veces muchas personas atraviesan por esto y no se dan cuenta o no saben o no pueden identificarlo. Espero que con la charla que el día de hoy tuvimos, las personas
puedan identificar más la violencia, si es que así la están viviendo en casa, que esperemos que no sea. Maestro, ¿nos puede compartir, no sé si cuente con redes sociales, este número telefónico, correo, dónde lo pueden encontrar en nuestros radioescuchas si en algún momento necesitan de su labor? Claro que sí. Realmente es a través de número telefónico. Yo siempre sugiero que primero me manden un WhatsApp antes de hacer una llamada, porque a veces estamos en audiencias, estamos en comparecencia o estamos atendiendo a las personas y evitamos distraernos, o en su caso, pues no podemos, o evitamos distraernos en la atención que se le está dando a las víctimas, o en su caso, pues también a los investigados o imputados. Mi número telefónico es el 55 27 79 81 57. Regularmente va a ser a través de la aplicación de WhatsApp, de correos electrónicos, abogado-aranda@hotmail.com, abogado IAS de IAS, abogado IAS @gmail.com. Excelente, pues muchísimas gracias, maestro Fernando. Espero que nos siga acompañando en estos espacios y nos siga compartiendo sus conocimientos. Un verdadero honor, un verdadero placer, un gusto y siempre estaremos aquí a la orden, atentos a ahora sí, a poder colaborar con nuestra noble institución y también poder servir a nuestra sociedad. Muy bien, pues a nuestro radio escucha, una vez más les hago la invitación que si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono por vía WhatsApp al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también ya contamos con TikTok. Nos pueden encontrar con el hashtag Soy Insigne. Nos vemos este sábado 22 de junio en nuestro desayuno sesión del Insigne Barra Internacional de Profesionistas. Mi nombre es Alondra Plasencia y nos vemos el próximo martes también en su programa Insigne Radio. Muy buena tarde para todas y todos. Gracias, maestro Fernando. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Gusto, un abrazo.